Bien, gracias. En el marco de la Jornada Mundial por los Migrantes y Refugiados y en ocasión de nuestra Asamblea Nacional Pastoral de Movilidad Humana, hemos organizado esta conferencia de prensa que será leída por Padre Mateo Luisón, quien es el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Mila Reynoso en representación de Casa Siloé, Ana Judith Ramírez como administradora y coordinadora de Casa del Migrante San José en Esquipulas, Chiquimula, el Padre Francisco Pelizari como director de Casa del Migrante Scalabrini aquí en Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Jacqueline Aguilar en representación de la Oficina de Atención al Migrante en la Diócesis de Huehuetenango, el Padre Percy Cervera es el director de Casa del Migrante Scalabrini en Ciudad Tecunumán, Ayutla, San Marcos, y Andrés Toribio, que también es el administrador y coordinador de Casa del Migrante Belén en Frontera El Ceibo, Petén. En su orden, iniciarán la lectura del comunicado de prensa. Al final, si tienen alguna pregunta, duda para aclarar, ampliar o tocar un tema relacionado al comunicado o al tema de migrantes y refugiados, pues estarán disponibles para responderlas. Entonces dejo en el uso de la palabra al Padre Mateo Luisón, quien dará la bienvenida y aperturará la lectura del comunicado. Bueno, muchas gracias, buenos días. Poder expresar nuestro sentir que viene de una experiencia concreta que vivimos todos los días en nuestro acompañamiento como pastoral de movilidad humana a todos los migrantes que van de paso, los que solicitan refugio en este país y en otras que puedan estar en otras situaciones de movilidad o que sufren las dificultades y riesgos que tiene a ver con la migración de una u otra manera. Yo quería, antes de dar lectura al comunicado, también recordar que lo que vamos a expresar a través de este comunicado, nosotros aquí presentes somos solo en representación de un grupo mucho más grande de personas que están acompañando y están sirviendo, trabajando todos los días para tratar de hacer un poco menos difícil el camino de muchos hermanos y hermanas migrantes y también tratar de incidir en nuestra sociedad, en nuestro país, para todos los que también están saliendo y todas las familias que se encuentran en dificultad y sufren las consecuencias de la migración. Y también quiero recordar en esta mañana Monseñor Domingo Bueso Leiva, que es el presidente de la Pastoral de Movilidad Humana, no ha podido estar presente aquí con nosotros, pero se hace presente también a través de lo que vamos a expresar, él como toda la Conferencia Episcopal de Guatemala. Mensaje pastoral en ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2022. Construir el futuro con los migrantes y refugiados. El tema elegido por el Papa Francisco para esta jornada nos invita a todos a reflexionar en la necesidad de construir el futuro con los migrantes y refugiados, con quienes podemos edificar juntos un nosotros más grande. No tenemos aquí abajo una ciudad permanente, sino que buscamos la futura. La Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala hace suyas las reflexiones del Santo Padre, afirmando que nadie debe ser excluido. El proyecto de Dios es esencialmente inclusivo y sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Entre ellos hay muchos migrantes y refugiados desplazados y víctimas de la trata. Es con ellos que Dios quiere edificar su reino, porque sin ellos no sería el reino de Dios que Dios quiere. La inclusión de las personas más vulnerables es una condición necesaria para obtener la plena ciudadanía. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados
significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación. En plena comunión con este mensaje, la Pastoral de Movilidad Humana reafirma el compromiso de evangelización a través de la acogida, protección, promoción e integración de las personas migrantes y refugiadas. La Iglesia, Madre Sin Fronteras, se conmueve al contemplar el rostro de las personas desplazadas o forzadas a emigrar. El rostro sufriente de Cristo lo contemplamos en los migrantes que transitan por nuestro país, los refugiados y deportados, marginados y excluidos y desechados por los sistemas económicos y sociopolíticos injustos. Ante la coyuntura actual y siendo llamados a la misericordia que tienen sus raíces en la verdad, expresamos aquí nuestras preocupaciones. Las precariedades que muchas personas migrantes, particularmente niñas, niños y adolescentes, sufren desde su país de origen. Muchos de ellos víctimas de abuso a sus derechos humanos y a su dignidad, víctimas de extorsiones y robos, secuestros, reclutados forzosamente por grupos delictivos, desaparecidos, mutilados o masacrados. El ambiente de los migrantes en los países de destino, los cuales son discriminados, tratados como delincuentes, injustamente detenidos en las cárceles y expulsados sin el debido proceso en el respeto de sus derechos fundamentales. Las miles de personas deportadas a su país de origen con esperanzas frustradas y sentimientos de derrota, sin garantía de sustento ni posibilidades de desarrollo. La grave situación que atraviesan los refugiados, amenazados por la violencia y persecución en sus países, por lo que buscan refugio en Guatemala, muchas veces enfrentando situaciones adversas y actitudes xenofóbicas que impiden su integración. El creciente número de personas fallecidas y desaparecidas a lo largo de la ruta, dejando muchas veces familias sin consuelo de brindar una digna sepultura. El constante aumento de personas, sobre todo menores de edad, que caen víctimas de redes de trata que cada vez operan con más impunidad. La falta de reconocimiento y defensa de la dignidad de cada vida humana, más allá de su condición migratoria. Las extorsiones y otras formas de abuso a los migrantes de paso por parte de algunas autoridades, lo cual se ha vuelto un hecho común a lo largo de las rutas migratorias. La falta de confianza, protección y compromiso por parte de las autoridades locales y nacionales para con aquellas comunidades de fe que ejercen su servicio de acogida, de acompañamiento y de protección a los migrantes. El uso intencional de los espacios públicos para desinformar a la población guatemalteca, que fomentan el egoísmo, la indiferencia, la hostilidad hacia los migrantes y hacia los refugiados. La militarización creciente de las fronteras en nombre de la soberanía nacional, que responde a intereses de otros países y que convierte la seguridad nacional en justificativa para la intolerancia, la arbitrariedad, la extorsión, la agresión y la violencia. El poder y la libertad de acción que grupos del crimen organizado adquieren cada día en muchos ámbitos de la vida nacional, sobre todo en las regiones de frontera. Esto afecta directamente la vida de los migrantes en tránsito por nuestro país y el servicio brindado en nuestras casas del migrante y oficinas de atención y protección. Ante el dolor humano, la Iglesia Católica escucha el grito de sufrimiento de las personas en movilidad y hace suya las palabras de San Juan Pablo II.
La Iglesia no se ha cansado ni se cansará jamás de proclamar los derechos fundamentales del hombre, el derecho a permanecer libremente en el propio país, de tener una patria, de emigrar dentro y fuera de su propio país por motivos legítimos, a poder tener una vida plena de familia, a conservar y desarrollar el propio patrimonio étnico, cultural, lingüístico, a profesar públicamente la propia religión, a ser reconocido y tratado conforme a la dignidad de la propia persona en toda circunstancia. Por ese motivo, la Iglesia no puede menos de denunciar las situaciones que fuerzan a muchos a la emigración. Siguiendo la exhortación del Papa Francisco, a pesar de los actuales signos desalentadores, no por eso debemos desanimarnos. La Iglesia del Señor resucitado, de quien procede toda esperanza, está llamada a dar testimonio de acogida, inclusión y comunión. Por lo tanto, reconocemos como necesario y urgente, primero, diseñar e implementar una política pública de desarrollo integral que aborde las causas estructurales que provocan la emigración forzada. Segundo, crear e implementar una política migratoria nacional integral que aborde las migraciones desde una perspectiva humana y considere las condiciones de Guatemala en cuanto a país de origen, tránsito, destino y deportación. Tercero, fortalecer los espacios de diálogo entre los gobiernos de Centroamérica y México, a fin de establecer acuerdos que mejoren las condiciones de tránsito de las familias en contexto de movilidad. Cuarto, que la Iglesia continúe siendo voz de los que no tienen voz, denuncie las injusticias y abusos padecidos por los migrantes y refugiados y promueva cambios que favorezcan el respeto de la dignidad de cada persona. Quinto, continuar el diálogo y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y de otras denominaciones de fe para una mayor incidencia en favor de las personas migrantes y refugiadas. Sexto, implementar acciones que enfrenten de forma efectiva a los grupos del crimen organizado dedicados a la trata de personas y al tráfico de migrantes. Finalmente, la Pastoral de Movilidad Humana SEG desea y exhorta a que todos vivamos y celebremos con entusiasmo la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Que esta celebración sea propicia para practicar la solidaridad y la acogida. Solo uniendo esfuerzos crearemos una cultura más humana y solidaria, en donde todos los rostros sufrientes de los migrantes se transformen en rostros de esperanza y de paz. Una auténtica cultura de acogida es posible. Encomendamos nuestros esfuerzos de solidaridad y comunión a nuestro Señor Jesucristo, la amorosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario y de nuestro beato Juan Bautista Scalabrini, para que nos guíe en la edificación del reino de Dios, donde todos, incluso migrantes y refugiados, sean partícipes. Guatemala de la Asunción, 21 de septiembre del 2022. Bien, agradecemos la lectura del comunicado y en base a lo que pudieron escuchar, si tienen alguna pregunta concreta o alguien de la mesa principal pueden hacerla de manera directa o cualquiera de las personas que están en la mesa principal puede responderla. Igualmente se les va a compartir copia del comunicado al final de esta actividad. Okay.
O no sé, si igualmente quieren ampliar algún punto en específico, dar algunos datos o adjuntar, o al final también pueden hacer alguna entrevista en concreto con alguien que pudiera informar más sobre el comunicado. Solamente en este momento, si no hay entonces preguntas, poder también cerrar este espacio, este momento de comunicación, y solo reiterando que como pastoral vamos a seguir caminando y tomamos en serio, con cariño, pero también con seriedad, con compromiso, lo que hemos expresado en este comunicado. No ha sido fácil poder expresar las varias facetas y realidades que encontramos y vivimos en nuestra realidad. Y hay situaciones realmente que nos preocupan de forma particular y están plasmadas en este documento. Entonces, con eso agradecer a todos los que nos están acompañando en este momento y permanecer con el rostro, con la mirada puesta ahora en estos días, invitar a todos los que nos están escuchando a que podamos realmente vivir juntos esta jornada, estos días, no dejarlos pasar así nomás, para que realmente nos puedan animar y ayudar a ir un poco más allá de los límites y las barreras, ¿no?, que a veces tenemos en nuestra vida diaria y nos impiden tal vez reconocer a los demás como hermanos y hermanas. Entonces también cambiar un poco el rumbo de nuestra vida personal y como pueblo. Entonces que Dios nos acompañe en este caminar y que todos juntos podamos realmente celebrar con alegría este día y que esto nos anime en todo lo que viene hacia adelante. Y un saludo particular a todos los migrantes también, todas las familias aquí en Guatemala que están viviendo la realidad de la migración, todos los que han tal vez perdido un ser querido, tal vez por los acontecimientos también de tiempos recientes, y para que Dios siempre anime el corazón y la vida de cada uno de nosotros y de los que más sufren. Muchas gracias.